Buenas tardes para todos ustedes en este programa de nuevo semanal de Una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo tercero de Adviento y de nuevo sale a relucir, continuando con el domingo pasado, el Bautista. ¿Qué podemos decir primero para mejor entender el Evangelio? ¿Qué nos habla precisamente de que fueron enviados de Jerusalén unos sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan: ¿quién eres? Puesto que bautizas, si no eres ni Elías, ni el profeta, ni el Mesías. ¿Qué podemos ver entre líneas con esta anotación que nos da Juan, ahora evangelista? Recordemos que sí estaba Israel dominada por el Imperio Romano. Ellos tenían la última palabra, mas también Herodes, parte de Galilea, había comprado el reinado. En otro momento también otro descendiente, pariente mínimamente de Herodes primero, había repartido el territorio de Israel, y precisamente por haber sido bastante tiránico fue cuando se le destituyó y se puso a un gobernador que conocemos en el tiempo de Jesús, Pilato. Estos romanos tenían bastante relación de interés con los representantes del pueblo, para que precisamente ellos, los romanos, pudieran controlar a su pueblo a través de la religión, como también del Sanedrín, e igualmente estos gozaban de grandes privilegios y no se niega el prestigio, como hoy se anota. Y estaban precisamente bastante atentos los judíos e israelitas que si hubiese un amotinamiento, pues iba a venir los romanos, como así sucede en el momento del juicio de Jesús. Conviene que muera uno y no todo nuestro pueblo perezca. Entonces ellos temían un levantamiento. También, por otro lado, recordemos, ante Pilato, amotina al pueblo desde Galilea hasta aquí, y no tenemos más rey que el César. Y si tú no eres amigo del César, pues, y vas a darle el indulto a no eres amigo del César. En este contexto es por lo cual envían
los sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Ahora, otra bastante buena idea desde la semana pasada de Juan el Bautista. Recordemos primero que él era descendiente de sacerdotes y el sacerdocio de aquel entonces era a través de herencia sanguínea, como fue su padre, precisamente sacerdote, donde se le revela que va a ser papá, y él duda, y de ahí viene después que queda tartamudo. Entonces, en un primer momento, Juan el Bautista, con esta prerrogativa, pues tiene que aprender y estar en aprendizaje en el templo, para a futuro, su momento llegará, que también haga estos servicios. De nuevo, debemos de ver allá la expulsión de los mercaderes del templo. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. O también estos responden, los escribas, fariseos y sacerdotes y levitas, ¿qué señales das para hacer esto? ¿O qué autoridad tienes para hacer esto? Juan ve precisamente el no tan santo, la cuestión del templo y del sacerdocio, y se retira al desierto domingo pasado, que precisamente nos describía previamente a Juan, de cinturón, como también de pelo de camello, y se alimentaba de saltamontes. Tras esto, de fondo, el contexto de aquellos tiempos, así debemos ahora de dar el siguiente paso a las lecturas de hoy. Pero vamos a hacer un espacio y regresamos. No se olviden de también darme un like, una suscripción, como también pueden acceder a otros medios como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Les comenta estos momentos el padre Víctor Anguiano
de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Continuamos con ahondar en Juan el Bautista. ¿Cuál es la respuesta primera que da a estos enviados de Jerusalén? Les dice primeramente: yo soy el testigo de la luz. Recordemos que en un primer momento los cristianos se les llamaba los iluminados, que podríamos también traducir al latín Illuminati. Hay que entender que también ahora por ahí hay una secta con este mismo nombre, pero no es esta secta, sino el primer momento. Segundo momento, también a esto ya se les va a llamar cristianos, que no se nos olvide que quiere decir el ungido, los elegidos de Dios. Entonces, testimonio de Juan: yo soy testigo de la luz. La luz la vamos a ver bastante en los evangelios. Por un lado, en Jesús, que nos dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y también allá en Candelaria, festividad que más bien es la presentación del niño Jesús al templo, o también nueva idea es la consagración del templo por Jesús. En esa presentación de Jesús al templo, el anciano Simeón agarra al niño y precisamente lo aclama. Este es una bandera que va a ser discutida, mas también este va a ser la luz del mundo. Y esa luz va a ser para que nosotros nos diferenciemos de los que son de las tinieblas. Y cabe también aclarar que la Navidad, 25 de diciembre, cae precisamente en el solsticio de invierno, donde los antiguos celebraban al Dios invicto. Recordemos también que los días son más largos. De allí esta advocación de este Dios. Y para eclipsar esta festividad pagana, se pone al sol de justicia y de paz. De nuevo, Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre, sino es por lo que acabo de comentar. Sigo. Entonces, Juan es testigo de la luz. Vámonos al testigo. Testigo viene siendo aquel que precisamente testifica un hecho que ha presenciado. Es un testigo ocular. Entonces, aquí debemos nosotros de transportar a nuestros testimonios que a veces nos han pedido para un hecho delictivo
que debemos de testificar y que precisamente como nos da precisamente algo de no hacerlo porque pudiésemos llevar también unas consecuencias, tanto débiles o pocas como complejas. Entonces, de ahí sacamos ser testigo de la luz. El otro elemento que se autodefine Juan viene siendo: yo soy la voz del que grita en el desierto. La voz. ¿Qué quiere decir? Que quien tiene la palabra, quien es la palabra, de nuevo vamos a encontrar después de Navidad o en algunos momentos en la Escritura, el Verbo se hizo carne. Verbo es palabra. La palabra se hizo carne. También vamos a poder ver, a ver si tenemos esa captación en Roma, precisamente en la Natividad del Señor, en el Vaticano. El diácono que reza, que proclama perdón, el Evangelio ese día, va y pone precisamente el evangeliario a los pies o enfrente de el pesebre, donde está el niño, queriéndonos decir el evangelio, ahí está la palabra, y de fondo está precisamente Jesús. La palabra se hace carne. Entonces, Juan no es la palabra, no es el Mesías, no es el Elías, no es el profeta, sino es, repasando, testigo de la luz. Y hoy nos está diciendo la voz. Yo soy la voz que grita en el desierto. Tercera característica de Juan, que viene siendo, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno. Tercera denominación que se da Juan: yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. En el tiempo del Señor, el que hacía este oficio de lavarle los pies era el último de los esclavos, quien le desataba, y después venía la otra acción de lavarle los pies. Entonces, la humildad de Juan, que precisamente me regreso, atrás de mí viene otro que es más grande que yo, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Ahora, vámonos a nosotros. Con esto, estas características de Juan, primero debemos de preguntarnos cómo le hacen una pregunta muy fuerte a Juan. Entonces, ¿qué dices de ti?
¿qué decimos de nosotros? Buena idea para vernos y tengamos una claridad en cierto momento de nuestra vida para quién soy yo, o quién soy yo, mejor dicho. Y segundo, ¿qué tanto testigo yo soy de la luz, de la verdad, del amor, de la justicia, de lo que nos da el Señor, que también nos dice en otro momento: los envío como corderos en medio de lobos? Mas lo que he comentado, sal y luz. No te dejes corromper con las ideas. Y es por eso que precisamente segunda lectura de Pablo a los tesalonicenses: no impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de la profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno, absténganse de la clase del mal, y el Dios de la paz les santifique, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de Jesucristo. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos repasando el comentario de la ordenación del misal romano, tercera edición, que se inició con el misal romano de Paulo VI y ha tenido 3 ediciones que poco a poco se han ido más enriqueciendo. Tanto el misal romano como también los diferentes rituales de cada uno de los sacramentos tienen también sus prenotandos, sus números, que tienen la buena característica de darnos la visión teológica de los sacramentos, o sacramentales también. Mas también tiene criterios para poder realizar estos sacramentos con ciertas reglas y criterios y actitudes que debemos de observar, porque están desprendidas de la Constitución de Sacrosanctum Concilium, o sea, este Sagrado Concilio, que habla precisamente de la liturgia, en lo que acabo de comentar anteriormente. Capítulo 27. Liturgia de la palabra. El Salmo responsorial. El Salmo responsorial nos lo habla
en el número 61. ¿Para qué es el Salmo? Que sigue a la primera lectura, al que llamamos Salmo responsorial. Después de la primera lectura, sigue el Salmo responsorial, que es parte integrante de la liturgia de la palabra y goza de una gran importancia litúrgica como pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios. Esa es una función, ayudar a meditar lo que hemos escuchado en la primera lectura. ¿Qué salmo se ha de proclamar? Por eso, el salmo responsorial ha de responder a cada lectura y ha de tomarse, por lo general, del leccionario. No se puede, pues, cantar otro canto, porque ha de responder a la lectura, y al menos, si es un texto no bíblico, dice por lo general, porque en lugar del salmo asignado en el leccionario, pueden cantarse también, o el responsorio gradual del gradual romano, o el salmo responsorial, o el aleluyático del gradual simple, tal como figuran en estos mismos libros. Son cantos en latín, también meditativos de la lectura escuchada. El gradual romano y el gradual simple son dos libros en latín que tienen los cantos de la misa en canto gregoriano. ¿Quién proclama el salmo? ¿Desde dónde? El salmista o el cantor del salmo proclama sus estrofas desde el ambón o desde otro sitio oportuno. Solo en el caso de que no haya quien ejerza el ministerio de salmista, lo hará el mismo lector. Recordemos que cada ministro hará todo y solo aquello que le corresponde en cada una de las celebraciones. Por eso, cuando solo hay dos ministros, no es buena práctica que uno lea la primera lectura y el salmo, y el otro la segunda lectura. Lo propio es que uno lea las dos lecturas, ministro lector, y otro proclame el salmo, ministerio del salmista. El lugar desde donde se proclama puede ser el ambón, porque es la palabra de Dios, o bien otro lugar oportuno, quizás ayude mejor al canto, sin olvidar que los fieles deben de percibir bien el sentido de lo que se proclama, para que les sirva de meditación. ¿Cómo se proclama el salmo? El salmo no es una lectura, sino una oración que enseña y ayuda a orar, y se ha de proclamar orando. Por eso, el salmista y lector son ministerios distintos. En la medita, de lo posible, a ser cantado. Si no puede ser, hay que procurar que la respuesta del pueblo sea cantada.
Si tampoco la cantan, procure rezarla. Se ha de procurar que se cante el salmo responsorial íntegramente, o al menos la respuesta correspondiente al pueblo. El salmista o cantor del salmo proclama sus estrofas desde el ambón o desde otro sitio oportuno, mientras toda la asamblea escucha sentada y participa además con su respuesta. Pero puede ocurrir que la respuesta cueste de recordar, porque es largo o poco conocida, o que, por cualquier razón, no ayuda a meditar, sino que distrae y no deja atender al salmo, que la palabra escuchada la convirtamos en oración. Entonces, responder no tendría sentido y sería mejor escuchar el salmo en silencio. Por eso se dice que el pueblo participa con su respuesta, a no ser que el salmo se pronuncie de modo directo, o sea, sin el versículo de respuesta. Con el fin de que el pueblo pueda decir más fácilmente la respuesta sálmica, puede emplearse algunos textos de respuesta y de salmos que han seleccionado según los diversos tiempos del año o según los distintos grupos de santos. En lugar de los textos correspondientes a la lectura, cada vez se canta el salmo. Estos salmos, para ser cantados en lugar de los propios, se encuentran en el leccionario al final de cada grupo de lecturas. Si el salmo no puede cantarse, se recita según el modo que más favorezca la meditación de la palabra de Dios. Lo importante es la meditación de la palabra de Dios, la respuesta de oración. Aquí no se nos olvide que son ministerios y ministerios deben de ser precisamente servicios, por un lado, pero también por otro lado, no se nos olvide que estos ministerios, a veces instituidos y otros no, como últimamente por ahí hemos oído la carta apostólica del Santo Padre Francisco, la institución de lectores y acólitos. Sí, pero se nos olvida que debemos de estar preparados para ejercer estos ministerios. Y en este momento que hemos hablado tanto del lector como del salmista, pues se debe de estudiar el canto, como también los y las diferentes tonos que se tienen en la proclamación de los salmos. Ojo, debemos de tener preparación en el canto para poder cantar y entonar debidamente. No es semicantado o una canción parodiada, por decirlo así, que le pongamos al salmo. Tiene que ser precisamente tonos litúrgicos. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos y no se olviden también de poder acceder a otros medios como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music,
como iHeart Radio. Continuamos con este cuarto segmento. Día 21 de diciembre. San Pedro Canicio, presbítero y doctor de la Iglesia. Años 1521-1597. Nació en los Países Bajos y estudió en Alemania y Bélgica, donde se unió a los jesuitas. Ordenado sacerdote, publicó tratados de los padres de la Iglesia y dio clases de retórica. Fue nombrado teólogo del cardenal de Augsburgo para el Concilio de Trento. Algo más tarde, fue nombrado provincial jesuita en Alemania, Bohemia y Austria, y fundó varios colegios jesuitas. Durante toda su vida, puso su conocimiento y energía al servicio de la renovación de la vida católica y la profundización en la fe. Es famoso por sus catecismos, compendios de la doctrina cristiana, que tuvieron cientos de ediciones en muchos idiomas y han tenido una enorme influencia en la formación de los cristianos de muchos siglos. El plan actual del Catecismo de la Iglesia Católica está inspirado en la gran tradición de los catecismos, que se apoyan en 4 pilares: el credo, los sacramentos, la vida de fe y la oración. Pedro Canicio, del mismo modo, se esforzó por hacer la fe comprensible en diversas audiencias. 23 de diciembre. Juan de Ketty, presbítero. Años 1390-1473. Nació en Cracovia, Polonia. Este hombre brillante ingresó joven en el seminario y obtuvo un doctorado en filosofía. Fue ordenado sacerdote y fue profesor de una escuela conventual y más tarde en la Universidad de Cracovia, donde llegó a ser el decano de la facultad. Transcribió innumerables tratados teológicos y se distinguió por su fidelidad a la doctrina. Se dice que despertó algunas envidias y fue enviado a una parroquia remota. Juan era un hombre humilde e intentó hacer lo mejor en la parroquia, pero parece
que al principio no convenció a sus feligreses, hasta que, poco a poco, con su bondad y su caridad para con los pobres, se fue ganando su corazón. Regresó luego a Cracovia, donde continuó su enseñanza. En todo momento trató a sus adversarios con bondad y no cedió a las agresiones, sino que respondió con paz. Un hombre de gran afabilidad y buen humor. Juan nos da el ejemplo de mansedumbre y paciencia en todos los momentos de la vida. Se podría decir que vivió en el Espíritu y estuvo lleno de sus dones, de los que nos dice el Catecismo. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Catecismo de la Iglesia Católica, 1831. También tenemos a otros más santos, entre ellos Juan de Mata, 17 de diciembre. Un relato de la primera mitad del siglo XIII cuenta que el maestro teólogo Juan invitó a su primera misa al obispo de París, al abad de San Víctor y a Prebostino, que había sido su maestro. En el momento central de la misa, suplicó al Señor que, si era su voluntad, le mostrase en qué orden religiosa podía ingresar con toda seguridad. Y elevando los ojos al cielo, se le apareció el mismo Señor, sosteniendo en sus manos a dos hombres encadenados por las tibias, uno negro y feo, y el otro blanco y pálido. Para ver más claro, se retiró a Sefroy, y allí, con Félix Valois y otros 3 ermitaños, fundó la Orden de la Santa Trinidad y de los cautivos. El resto, una cruz roja y azul con el lema Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos libertad. En Salamanca, la parroquia de San Juan de Mata tiene el honor de albergar los restos de San Juan de Mata, un sitio de peregrinación a muchos que le conocen. 18 de diciembre, Malaquías, siglo VI antes de Cristo. El último de los llamados profetas menores, Oseas, Joel, Zacarías y Malaquías, menores por la extensión de sus escritos, pero grandes en su ardor. Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, recuerda el mensaje del amor de Dios, puesto en duda entre sus paisanos, y también su justicia y retribución. Cuando alza la voz, mirad, yo envío mi mensajero a preparar el camino. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan, el mensajero de la alianza que desean mirarlo entrar
dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién resistirá cuando Él llegue? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será fuego de fundidor, lejía de lavadero. Se sentará como fundidor a refinar la plata. Refinará y purificará como plata y oro a los levitas. Y ellos ofrecerán al Señor ofrendas legítimas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como en años remotos. Les enseñaré a juicio y les llamaré a ello. Seré testigo exacto contra hechiceros, adúlteros y perjuros, contra los que defraudan al obrero en su jornal, oprimen a viudas y a huérfanos, y atropellan al inmigrante sin tenerle respeto, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no he cambiado, y ustedes, hijos de Jacob, no han acabado. Desde los tiempos de sus antepasados, se apartan de mis preceptos y no los observan. Vuelvan a mí y volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Gracias, hermanos y hermanas, por este momento de compartir unos minutos más en nuestra fe cristiana y católica. Les habló el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, México. Pueden también consultarme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Que el Señor nos ilumine para poder encontrarnos en esta próxima natividad entre nosotros, que sería la 2023 de haber llegado, la palabra se hizo carne entre nosotros. Muchas gracias. Feliz tarde y noche para ustedes.